Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso en este segmento en el que estamos prácticamente conversando, platicando con nuestro amigo, el ingeniero Salvador Nasralla, quien está de paso por esta ciudad atendiendo trabajos relacionados con su programa televisivo. Por esa razón, Salvador llegó de manera en camisa, pero bienvenido. Ustedes aquí. Gracias. Siempre bienvenido. De todas maneras, en el progreso es mejor andar así. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Hace más calor. Yo porque acostumbré venir así. Hace más calor que en Cuba. Pero en Cuba usted decía que me critican por los shorts. ¿Cómo era la cosa? Sí, yo dije, los shorts por los que me han criticado tanto, me hubieran servido muchísimo hoy aquí en Cuba, porque nos pusieron, como quien dice, en la tribuna de sol, solitos. A Orlando Ponce y yo que fuimos a narrar ese partido, solitos, sol, con una sombrilla de esas de playa, pero el sol pegaba por todos lados porque en esa isla... Ahí le hubieran servido los shorts. Entonces yo estaba con mi traje, me quité el saco y me arremangué los pantalones porque realmente me atravesaba el calor el pantalón. Salvador, volviendo al tema que hemos estado tocando, o sea, nunca me imaginé en mi vida que yo iba a tener a Salvador Nasralla sentado aquí en esta mesa hablando de política. Sí. Toda la vida pensé en Salvador el deporte, Salvador el Miss Honduras, Salvador el... Lo que pasa, Juan, es que la gente... Que era yo diría que era tu imagen, de repente ese gran cambio. Juan, lo que pasa es que nosotros, o sea, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue la gerencia general en la embotelladora La Reina, cuando yo tenía 21 años. O sea, yo trabajé en ese puesto 6 años. Con la Pepsi. Correcto. Durante 8 años yo di clases en la Universidad Nacional Autónoma, tanto en administración de empresas como en ingeniería. Dentro de mis alumnos está María Antonieta Guillén de Bográn, actual designada presidencial, Leonel Giannini padre, Leoni Yuguay, que fue el brazo derecho de Ricardo Maduro, y una serie de personas que pueden hablar de mi capacidad en cuanto a conocimientos y a muchas cosas que se ocupan para gobernar un país. Pero, ¿qué pasa? La imagen fuerte que la gente tiene de mí es el narrador de fútbol, pues. O el que anima a los misis. No, pero mire, definitivamente es un mérito que también tiene su importancia. O sea, porque tú le puedes preguntar a esta gente, o sea, ¿qué tipo de profesor fue Salvador Nasralla en la universidad? Pero mire, a la hora de los votos, creo que pesa más la imagen de un presentador de televisión que la de un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma. Se lo digo así con toda franqueza. Salvador, a raíz de este crecimiento, a raíz de ese lanzamiento suyo, de repente hay un auge, hay mucho comentario positivo. ¿No ha habido alguien así de los partidos tradicionales que se le haya acercado para decirle, Salvador, queremos que usted se una a nosotros, hagamos una alianza o busquemos alguna fórmula como para que vamos a ir juntos? ¿Ha habido algún...? El año pasado sí, cuando recién anuncié, en el año 2011, me ofrecieron. ¿Se le acercó a alguien? Sí, se me acercó a alguien que no me gustaría decir el nombre, me ofreció ser vicepresidente. ¿Del Partido Liberal, del Partido Nacional? Del Partido Nacional y me daba la mitad de los ministerios. Hay una pregunta obligada. Mucha gente relaciona a Salvador Nasralla con José Rafael Ferrari, Televicentro. Muchos dicen que el candidato de José Rafael Ferrari es Salvador Nasralla. Pero están totalmente equivocados, porque hay mucha gente que tradicionalmente piensa que yo soy el niño bonito del señor Ferrari. Pero fíjate que este niño bonito, yo no conozco la casa de él. Yo no sé dónde vive el señor Ferrari. Nunca he ido a su casa. Es más, en su oficina hace que no platico con él 20 años quizá. Yo a él lo miro al año 3 o 4 veces. En los partidos. Las 2 noches de Teletón, puesto que yo soy uno de los animadores de Teletón, sin pertenecer a Teletón. Soy, digamos, un locutor más dentro de la Teletón y él está ahí y me tocan algunos momentos con él. Lo veo el día que cumple años, que le suelen partir un pastel y invitan a los ejecutivos y le cantamos el Happy Birthday. Y una que otra vez en el estadio, que lo miro cuando yo voy saliendo, él viene bajando. Y cuando lo veo, se me acerca para decirme, mire, no, eso no era así. Eso es el comentario que usted, eso no era así. Pero es que nunca me he reunido con él para hablar de negocios, de ningún tipo de negocios.
mucho menos de una cosa política. Entonces, usted desmiente prácticamente... Totalmente, no tengo ninguna relación con él. Soy un empleado de él. Un empleado que produce buenos dividendos, eso es todo. Buenos dividendos para él. Para ellos, por supuesto. O sea, soy un buen empleado, un empleado al que le pueden encomendar cualquier tipo de expedición al extranjero, como muchos años el Festival de Viña del Mar, como muchas veces las transmisiones del extranjero. Pero no tenemos una amistad. Porque cuando uno tiene una amistad... Yo le hago la pregunta porque este es un comentario que... Pero es un error. Yo diría muy, muy común en el público, sobre todo en la gente que analizan, entre comillas, esa candidatura suya y el partido. De repente, no, este es un invento este es un grupo de gente de Tegucigalpa, de la mafia inclusive. Mira, dicen, o sea, se lo digo así de esta pero manera. Escúchame, mira, Juan, no he ido nunca a una fiesta de ellos yo. O sea que yo tú puedes buscar en las revistas de la sociedad, nunca me vas a ver en una foto de esa porque yo no soy invitado a sus fiestas, a sus cumpleaños, a sus bodas. Solamente fui a la boda de una persona de la familia, que es la boda de Marcia Facusé con José Manuel Villeda. Pero a las otras bodas de la familia yo no fui invitado. Pero eso se hace muchos años atrás. Por eso, pero te digo, o sea, no hay algo que me ligue con ellos, absolutamente. No, le hago la pregunta. Solamente la relación del empleado, una cosa muy respetuosa, igual que el camarógrafo contigo, o sea, no somos... O sea, una relación meramente de trabajo, empresarial y de trabajo. Totalmente. O sea, que la gente, por decir, favor, alejen dudas. Le hago la pregunta porque, como les digo, es un común comentario que se escucha. Una deducción de la gente. Y de repente sí, porque tienen que relacionarlo con un centro. ¿Usted tiene cuántos años de trabajar? 35 años y medio. Cualquiera pensaría, inclusive hasta uno mismo, cae en la trampa y llega a pensar de repente es No, cierto. Incluso les cuento una anécdota. Cuando yo estaba creciendo, que tuve muchos problemas económicos, yo le pedí al señor Ferrari, le dije, mire, me gustaría, pues yo no quiero vivir de un sueldo, me gustaría en algún momento ser socio de alguna empresa y todo. Y me dijo, sí, como no, me parece muy bien. Yo le aviso, sigo esperando. Eso no quiere decir que me haya ido mal. Yo le estoy muy agradecido porque a mí me ha ido bien en el trabajo. Pero te digo, nunca fui socio de él. No tengo acciones en alguna empresa de él, ni nada, absolutamente nada. Inclusive, Salvador, ahora que recuerdo, alguien me comentaba también aquel día algo, dicen, bueno, que mire, este Salvador es un parto, con esas palabras, de ese grupo económico de la capital de la República que lo tienen de comodín para que cuando llegue el momento preciso y quieran contrarrestar a doña Xiomara de Castro de Celaya, que es la que para ellos representa algún peligro en cuanto a su estabilidad económica, en cuanto a sus negocios. Entonces, las credenciales de Salvador van a servir para apoyar al otro candidato de su preferencia, ya sea del Partido Liberal o del Partido Nacional. Yo le hago la pregunta no con el afán de ofender o de molestar, sino para que usted, pues frente a las cámaras... No, para nada, para nada. Es más, en todo este periodo, desde que yo anuncié que fundaríamos el Partido Anticorrupción y este 24 de septiembre que nos encontramos, que ha pasado ya 1 año y medio desde que lo anuncié, solo me he encontrado con el señor Ferrari, no me he reunido con él, ni siquiera para cosas deportivas, porque las cosas deportivas las trato con su sobrino, que se llama Rafael Villeda. Rafael Villeda. No las hablo con el señor Ferrari porque él ya no se mete en las cosas de la carpintería de la televisión. Pues no me he reunido ninguna sola vez con ninguno de los dos para hablar de política. Solamente me lo crucé un par de veces en el estacionamiento y me dijo, lo felicito. Nada más. Va muy bien. Lo felicitó. De lejos. O sea, a la carrera. Salvador. No me dijo, venga, platiquemos. Absolutamente nada. Bien. La otra pregunta obligada de hoy es que Salvador Nasralla tiene buena imagen, tiene buena estructura, tiene representantes en los 298 municipios, pero quienes se van a sentar en las mesas, en las urnas, el día de ese día... Tienen necesidades económicas. Exactamente. ¿Quién garantiza que esta gente va a ser fiel a PAC, va a defender esas urnas, va a estar, como quien dice, al pie de la bandera defendiendo a nuestro candidato que se llama Salvador Nasralla? Mira, nosotros sabemos que históricamente se paga y se compra las credenciales
de los partidos pequeños. ¿Estaría dispuesto a vender esas credenciales? Por supuesto que no. O sea, ¿para qué me estoy metiendo entonces? O sea, ¿con qué objetivo? Ahora, el peligro es que alguna persona que nosotros creamos y que se ponga con piel de oveja se quiera vender. Para eso, en el Partido Anticorrupción nosotros vamos a poner en cada mesa, en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo en los 67 municipios que deciden la elección del país, no solamente a los 2 que van a estar sentados en la mesa con las credenciales, vamos a tener vigilando afuera a la mayor cantidad posible de personas, por lo menos 2 o 3, cuya misión va a ser vigilar que los 2 que están sentados no vayan a ser comprados. ¿Tiene confianza en su gente, Salvador? Por supuesto, porque la gente está naciendo. O sea, es gente que quiere el cambio en el país. Es gente que no quiere seguir siendo explotada. Es gente que no quiere que el país siga sufriendo. Es que ya no se puede vivir en Honduras. O sea, ya prácticamente, por lo menos Tegucigalpa y San Pedro Sula son 2 ciudades enjauladas, donde la gente, antes eran los tremendos muros, ahora rejas alrededor de las colonias. ¿Quién puede salir tranquilo después de las 6 de la tarde o llegar después de las 6 de la tarde a su casa? Muy poca gente. Entonces, ¿qué tipo de país somos? Yo te digo una cosa, o sea, no quiero volverme como una premonición, pero casi todas las cosas que dije en televisión se cumplieron, por lo menos las que tienen relación con el deporte, con el fútbol. Yo le digo una cosa, si vuelve a ganar el Partido Liberal o el Partido Nacional en Honduras, cosa que es prácticamente imposible por la tendencia de las encuestas, que indican que nosotros tenemos 60%, Xiomara Castro tiene 20% y el Partido Nacional tiene 10% y el Partido Liberal tiene 10%. Pero si se diera algún tipo de fraude monumental y ganara alguno de estos partidos, le garantizo que antes del 2016 Honduras será intervenida por los cascos azules como ocurrió en Haití. Deja de ser país. Es que ya no es país, ya prácticamente no es país. O sea, prácticamente el país está... Bueno, son es ingobernable. Sí. Sí, yo sé que son fuertes, pero te digo, eso va a pasar. Porque Bastante el país... serias, porque yo creo que hay que ser honesto y reconocer que en el país hay una situación de inseguridad que tiene con los pelos de punta a la gente y que muchas personas, como en el caso particular mío, yo no pienso en mí, Salvador. Yo estoy pensando en mis futuras generaciones, estoy pensando en mis hijos, mis nietos en este caso, mis hijas, mis nietos. ¿Qué herencia le estamos dejando a esta gente? ¿Qué futuro le estamos dejando a ellos? El tema de seguridad es un tema vital, es un tema no solamente la seguridad física de las personas, la seguridad jurídica para las empresas. Usted mencionaba algo de esto al principio, para que el inversionista venga hay que darle a él la seguridad. ¿Qué haría Salvador Nasrallah para garantizar o para mejorar esta inseguridad que tenemos? ¿Qué haría en el tema de seguridad? ¿Cuál sería su proyecto cumbre o principal en el tema de seguridad? ¿Por qué se produce la inseguridad en Honduras? ¿Por qué la gente delinque? Delinque porque tiene necesidad. O sea, la gente tiene que comer. La principal necesidad de las personas es comer. Y en Honduras hay 3 millones de personas que no comen o que comen una vez al día. Es gente que ni siquiera tiene para pensar porque no se alimenta bien. Entonces, ¿por qué ha sucedido eso? Porque se han tomado medidas de parte del Congreso, de parte del gobierno, en las cuales los inversionistas deciden irse a invertir a otras partes. Y al irse a otras partes hay menos posibilidades de trabajo. En Honduras se puede generar, para evitar la inseguridad, oportunidades de trabajo para la gente. Por ejemplo, hay 1.200.000 hondureños que viven en los Estados Unidos, que son los que nos mantienen con 3.000 millones de dólares que mandan al año. Si alguna pequeña parte, 400.000 de ellos, con las ventajas que nosotros les vamos a dar cuando seamos gobierno, de traer sus emprendimientos e instalarlos en Honduras, si cada uno de ellos me genera 3 empleos, vamos a tener a 1.200.000 personas trabajando. De ese 1.200.000 personas trabajando, por lo menos hay 400.000 que si no consiguen ese trabajo, se van a convertir en delincuentes. Honduras tiene 700.000 pequeños y medianos empresarios. Cada vez se van disminuyendo. ¿Por qué? Por el impuesto de guerra, por la otra cosa. Pero si les damos a ellos las facilidades nosotros y los metemos a la economía formal, me van a generar 2 o 3 empleos cada uno. Eso representa 2 millones de empleos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La seguridad en Honduras, la inseguridad en Honduras llegó por culpa de la necesidad de la gente.
que no tiene que comer. Pero si le das trabajo, nuestra gente es buena, por favor, si nuestra gente no es mala. No, definitivamente. Salvador, el tema económico es un tema que también vamos a tocar hoy. En los últimos meses, por decir algo, el último año ha habido una devaluación que se ha venido haciendo de manera muy pequeña, de manera muy despaciosa, pero que ya a estas alturas estamos casi llegando a 20 lempiras por $1. Dicen los expertos que por la deuda interna de 52.000 millones de lempiras, por la deuda externa de 2.000 millones de dólares que tenemos, más los que podemos tener de compromisos de deuda externa para lo que le falta a este gobierno, es posible que el lempira esté llegando a 30, a 28 por $1 para enero del 2014. Esta es una situación grave, si Dios quiera que no sea así, ¿va? ¿Qué haría Salvador Nasrallah para mejorar y fortalecer la economía? ¿Cómo haría usted para que ese revés, ese déficit que tenemos pueda mejorar? ¿Cuál sería su proyecto económico para que el país por lo menos salga adelante y no estemos en ese juego de la devaluación, del que no tenemos dinero para pagarle a los maestros, no hay dinero para... Ese es un punto clave en el que yo le pediría a la gente que nos está viendo su mayor concentración, porque de continuar Partido Nacional o Partido Liberal, el gasto corriente va a incrementarse obligatoriamente por inercia, porque la gente a la cual tienen que mantener en sus trabajos, porque no van a despedir a los del partido, van a tener que empezar a ganar más, los incrementos naturales por el incremento y por la devaluación de la moneda. Por eso se ocupa un partido nuevo que venga y quite esta estructura de gasto corriente que existe. Se gasta demasiado dinero, innecesariamente. Entonces, al disminuir el gasto corriente, ya no hay las presiones de la devaluación. Son varias medidas que tenés que tomar paralelamente para aumentar el Producto Interno Bruto. Y para eso también tiene que haber un poco de educación sexual. ¿Sabes tú lo que cree la gente, en su mayoría la gente que recibe el bono 10.000? Le han hecho creer a la gente que si su hija de 14 años queda embarazada, recibe en vez de 10.000, 14.000 lempiras. Entonces ahorita hay mucha gente en el interior del país que no desea otra cosa que su pequeña quede embarazada para recibir 14.000 en vez de 10.000 lempiras. No, bien, eso hay que combatirlo. Tenemos un canal del Estado, el canal 8, no sé con qué número se mira aquí en el Progreso. El canal del Estado debe ser un canal que enseñe valores, que enseñe educación sexual para que la gente esté sabida de que la reproducción sin control le hace daño al país. En este momento, ¿qué es lo que sucede? Que el país crece económicamente un 3%, pero también crece la población un 3%, o 2 y algo. Más o menos. Ok, entonces el país no crece económicamente. Necesitamos que no crezca tanto la población y que crezca la producción, la economía. Entonces tenemos que trabajar en eso, pero también con educación a través del canal estatal, enseñándole valores. ¿Qué tenemos que hacer en la primaria y en la secundaria? Tenemos que regresar a enseñar moral y cívica, que yo la estudié cuando fui colegial. Moral y cívica, inglés, o sea, son cosas que tenemos que aprender y traer a Honduras, permitir a Honduras que vengan empresas del extranjero a instalarse y a generar empleo, y eso nos va a aumentar la economía. O sea que yo te lo digo, por eso te digo, escúchenlo detenidamente. Si vuelve a ganar un partido nacional o partido liberal, el dólar va a llegar a 25 o a 30 y va a seguir y se va a ir para arriba, y es un problema grave no para ti ni para mí, que ya tenemos una situación estable. El problema lo vive el pobre, porque Honduras es un país importador. De cada 10 lempiras que compro en la pulpería, 7 de esos lempiras son cosas que traen del extranjero. Se da el caso en Honduras que a ti, que me estás viendo por televisión, no te presta el Banadesa dinero para que puedas cultivar tu granjita en el interior del país. Y entonces, ¿qué es lo que haces?
tenés que conseguir que venga un salvadoreño y te financie para que puedas sembrar, o un guatemalteco. Las mejores tierras de Honduras están financiadas por guatemaltecos y salvadoreños. Tú estás produciendo frijoles, estás produciendo arroz, estás produciendo maíz, y la cosecha se la llevan a El Salvador o a Guatemala y después me la venden de allá para acá. Y lo peor es que cuando sale por puntos ciegos. Eso no es posible si Honduras tiene tierras fértiles. O sea, todo es un manejo malo, porque el Banadesa no funciona, es un instituto, es un banco político. Entonces, por ahí crece la economía si te pones a cultivar, me disminuís el gasto en las importaciones. Entonces, la economía va a crecer, pero tiene que ser gente nueva. Tenemos que ser gente nueva. Por favor, si quieres salvar al país, métete al Partido Anticorrupción. Te lo digo no por mí, porque yo realmente no necesito ser presidente. Yo estoy enarbolando la bandera de la gente que en el país es abandonada. La gente que no ha tenido la posibilidad de expresarse y que ha estado simplemente metida en la cárcel, que por un lado están los nacionalistas y por otro los liberales. Y la gente se cree que la única manera que el país puede ser gobernada es a través de estos dos partidos, o una facción del Partido Liberal, que es la que tienen en este momento con el Partido Libre. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos condenados? Yo siempre fui ganador y esta vez no voy a ser perdedor por primera vez. Muy bien. Nos indican, Salvador, que tenemos que ir a cumplir con nuestros anunciantes. Vamos a ir a esta pausa comercial. Regresamos ya en el último segmento con el ingeniero Salvador Nasralla. Ya volvemos.